puede unir y articular esfuerzos para lograr trabajar con las comunidades. Y es así como quiero invitar a los graduados, Elkin Alvis y Constanza Llanos. Connie, ¿dónde están por acá? Que los había visto por aquí. Por favor, bienvenidos. Y bueno, Junior, vamos a invitar porque vamos a graduar a aquellos que nos acompañaron presencialmente, ¿no? Sí, ahora invitamos a los graduados que nos acompañan presencialmente a pasar al escenario. Así es. Bueno, Elkin Alvis y Constanza Llanos, ¿ah? Aquí. Aquí estamos. Perfecto. Hola, ¿Cómo estás, Connie? ¿cómo estás, Elkin? Muy bien. Sintiéndome más competitivo, más sostenible hoy. Definitivamente, definitivamente. Cuéntame cómo fue para ti, Elkin, esa experiencia de ser parte del grupo gestor, pero al mismo tiempo empresario. Yo me muero de ganas por saber cómo mezclaste esas cosas. Bueno, sí, en el equipo gestor de Sucre tuvimos unas particularidades, entre esas mi caso, porque hubo como una mezcla, ¿no?, como de información, y al final terminamos muchos empresarios en la primera actividad de formación. Entonces a todos nos apasiona el tema. El Golfo de Morrosquillo, como ya dijo Edgar, tiene 7 regiones de conservación, tiene ciénagas, tenemos el mar, tenemos la reserva corralina. Entonces todo este tema de sostenibilidad nos apasionó demasiado. Entonces, a pesar de que la formación no está dirigida para nosotros, fuimos muy tercos, insistimos y nos quedamos ahí. Además, como decía Edgar, nuestro territorio, además de las otras regiones, es bastante grande. Éramos 4 municipios, que es bastante alejado, y además una de las cosas que identificamos a nivel de competitividad es que es bastante costoso moverse entre nosotros. Entonces, digamos que hicimos un esfuerzo muy grande para poder articular entre todos. Fue un proceso maravilloso porque pues tenía las 2 miradas. Y también yo pienso que nos sirvió mucho para articular y fortalecer esa gobernanza y esa articulación entre la parte pública y la parte privada. Súper. Bueno, cuéntame tú, viniendo de Choachí, cuéntame cómo es Choachí, cómo fue la parte de los empresarios. Choachí es un destino emergente a diferencia del Golfo, que ya tenemos alguna trayectoria. ¿Cómo te fue a ti con ese proceso? ¿Cómo les fue a ustedes? ¿Se consolidaron, se apartaron, se pelearon? Cuéntanos un poco cómo fue. De todo lo anterior. En todas las organizaciones humanas siempre pasa de todo, por supuesto, y siempre hay desafíos, pero definitivamente la metodología nos permitió encontrarnos, reconocernos, identificar las diferencias entre lo público y lo privado, también identificar y aclarar el rol de lo público y de lo privado. Comprender que para que los empresarios podamos tener una iniciativa sostenible necesitamos una suerte de autogobierno en el sentido de gestionar nuestro proyecto, la ruta de las montañas de agua de manera autogestionada, de manera autónoma e interlocutando definitivamente con las instituciones y articulando con las instituciones públicas y privadas. Somos súper diversos, comenzamos una cantidad de empresarios y empresarias, quedamos al final 17, nos constituimos como red. Estamos a 1 hora de este centro de Bogotá, no puede ser que no vayan, por favor, pero además es un valle precioso en la mitad de 2 páramos. Colombia tiene el 50% de los páramos del mundo, los páramos son las máquinas de agua del planeta, no podemos olvidarnos de eso. Entonces, por supuesto que el tema de la sostenibilidad allá es crucial, porque sí o sí tenemos que proteger los páramos, al mismo tiempo que disfrutar de ellos cuando hacemos turismo, pero es un turismo responsable, es un turismo que no nos consideramos como que vamos y aplastamos como el centro del planeta el ser humano, sino somos un punto en el planeta que tenemos que ir con esa humildad a reconocer los páramos. Y además de eso tenemos experiencias culturales, de turismo en el agro, es una cosa súper diversa. Gracias a la metodología de Swiss Contact nos permitió cómo identificar eso. Y luego en el proceso de la implementación, en el proceso de implementación del arranque, bueno, quiero mencionar, me van a perdonar, pero tengo que decir a Yusian Murillo, nuestra amada Yusian. En Choachí jamás te vamos a olvidar. No, es que es maravillosa, tiene unas ideas impresionantes. Es maravillosa. Y luego tuvimos la fortuna de ser acompañados durante los primeros meses de arranque y la implementación del Capital Semilla
por Acotur, que también están acá, también preciosas y tampoco lo vamos a olvidar definitivamente. Y nos acompañaron en todo ese proceso de la puesta en marcha, de la definición de nuestro plan de trabajo. Hemos contado con el apoyo, por supuesto, de la Coordinación de Turismo de Choachí, que están aquí también presentes, está presente Choachí casi en su totalidad. Y también, además, hemos abierto la mirada hacia el Triángulo de Oriente, porque somos 3 municipios en ese triángulo que todos ustedes, quiero decirlo, nos han inspirado muchísimo a comprender que no tiene que ser un proyecto municipal, es un proyecto regional. Entonces estamos en ese proceso de avanzar en la articulación con UBACE y con FOMEC. Muy bien, muy consentido. Respondiste todo, me dejaste sin preguntas básicamente, pero cuéntame un poco cómo fue más ese proceso, pues digamos que con los formadores, con ustedes los empresarios, cuando aplicaban los módulos, cada uno de los módulos, hubo muchas peleas, se pusieron de acuerdo, se distanciaron, luego se acercaron. ¿Cómo fue? Y cuéntame también quizás una particularidad de lo que pasó en esas sesiones. Eso es parte de lo que te decía al inicio, pasó de todo. Nosotros comenzamos, bueno, hay una cosa que pasa con Choachí, es que por la cercanía a Bogotá, vivimos muchas personas que no somos oriundas de Choachí ni del Triángulo de Oriente. Entonces fue muy lindo porque también fue un grupo súper diverso, personas chiguanas, que es el gentilicio, y personas que no, neochiguanas nos decían, pero ya no nos decimos así, somos chiguanos, estamos arraigados, amamos el territorio, personas que no somos de allá. Entonces ese fue un primer acercamiento súper interesante. Ahí pasaron varias cosas y nos fuimos quedando, pero yo creo que alcanzamos a circular 60 empresarios diversos, ¿sí? Y nos fuimos quedando 17. A mí me parece que el asunto de las diferencias, todo ese tema de las diferencias, si tú me dijeras qué le añadirías a la metodología, yo diría, le añado un módulo que sea centrado en el trabajo de gobernanza, en la definición de la gobernanza y trabajando mucho todo lo de las habilidades blandas, que es una cosa que estamos entre humanos, no somos ángeles, entonces nos toca trabajar eso, ¿sí? Por supuesto, maravilloso, maravillosa experiencia. Bueno, ya nos has contado de todo, cuéntanos un poquito de ti, a qué te dedicas, eres hotelera, eres operadora, cuéntanos un poquito de ti. Soy psicóloga de profesión. Tengo una especialización en acción sin daño y creo que eso me tiene la mirada así muy aguda para muchas cosas de las que pasan en el territorio y en los procesos organizativos. Y llegué al turismo por un proceso personal de bienestar. Me enamoré del senderismo y en una experiencia transformadora en las cordilleras Real de Bolivia siempre sentía ganas de quedarme allá antes de bajar a La Paz. Cuando llegué a vivir a Choachí y empecé a recuperar el senderismo, dije, pues aquí es donde voy a crear eso que yo quería tener allá en La Paz. Porque sí me parece que las experiencias en la montaña pueden ser muy transformadoras. Entonces, lo primero que hice fue abrir un bed and breakfast, un lugar donde los caminantes de la montaña se quedaran ahí un rato. Y luego ya nos constituimos como agencia operadora también. Maravilloso, qué bueno. Fíjate que precisamente conversábamos, sobre todo esto nos pasa mucho en el Golfo, y yo creo que pasa a nivel del país, que muchos somos empíricos en el turismo. Al igual que tú, yo no soy profesional en turismo, yo estudié física. Por proceso de pandemia terminé el Golfo de Morrosquillo y me pasó algo similar. Yo llegué por 4 meses al Golfo de Morrosquillo a administrar un hotel familiar porque pues no había plata para contratar a alguien después de pandemia. Y después de eso me enamoré del territorio. Me encontré con personas como Jenny, como de Edgar, la doctora Elba recientemente, y muchos otros empresarios que también tenían la misma visión de destino que yo. Y dijimos, hay que transformar esto. Entonces, yo pienso que Swisscontact llegó a un proceso justo en la metodología para aunar esfuerzos, limar asperezas entre todos y sacar el proceso adelante. Así es. Bueno, yo creo que ya. Muchas gracias. Gracias a todos.
Muchas gracias, Elkin y Connie. Bueno, y ahora invitamos a todos los graduados.